Shalom, shalom, amada familia. Que nuestro Padre Eterno nos bendiga a cada uno de los que estamos presentes, así como mis hermanos que no se hicieron presentes, la misma bendición. El día de hoy nos toca estudiar lo que es el libro de Primera de Reyes, su capítulo 6. Y cada uno con mis hermanos llevamos esos estudios semanales para que también las personas que nos van a escuchar puedan edificarse, porque el Padre nos los ha dado en gracia y también nosotros en gracia lo estamos dando. Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801 y estamos para servirles. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach y guardamos sus mandamientos. Estudiamos la palabra desde Génesis hasta Revelaciones. Y si usted es una persona que necesita un estudio, no dude en comunicarse con nosotros, que con mucho gusto nosotros compartimos la palabra de nuestro Padre Eterno. Así también mi hermano Jerry va a dar su información. Adelante, hermano Jerry. Gracias, pastor. Mi nombre es el hermano Jerry. Mi número de teléfono es el 908-249-5430 y estoy ubicado en la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Le damos la bienvenida a otro estudio y roguemos al Padre que su presencia esté en cada uno de nosotros, al igual que la de ustedes, cuando estén mirando especialmente los videos y puedan entender cada palabra que decimos y que también sea de edificación tanto para ustedes como para nosotros. Roguemos al Padre que nuestros caminos sean apartados del mundo y que su santidad llegue a cada uno de nosotros para poder vivir en paz y que esa paz no la perdamos, sino la atesoremos para vivir como el Rey viviente quiere, que sea la voluntad de Él. En estos videos, hermanos, aparte de darle la bienvenida, honramos al único, al todopoderoso, a Yeshua HaMashiach, conocido en el mundo como Jesús. A Él solamente sea la gloria, la honra y el poder. Estos videos son para edificarnos de manera espiritual y reforzar nuestra vida, para llevarla con alegría, no hay tristeza para un seguidor de Yeshua HaMashiach. Al contrario, nosotros venimos con alegría, con amor, con humildad, y que el corazón de cada uno de ustedes sea humilde también. Gracias, pastor. Gracias, hermano Jerry, por su información. Asimismo, mi hermano Enrique, por favor. Sí, pastor, muchas gracias. Shalom con todos mis hermanos y con los que van a ver el video más adelante. Sí, como dijo nuestro pastor y nuestro hermano Jerry, nosotros somos servidores del Padre y cualquier persona a quien podamos ayudar, pues lo haremos con mucho gusto. Y también recordar que nosotros no, acá no se busca lucrar ni obtener ningún beneficio económico por esto. Y bueno, mi nombre es Enrique. Mi número telefónico es el 96-37-08-211. Me encuentro en Perú. Y cualquier persona que desee conversar sobre la palabra, me puede mandar un mensaje por WhatsApp, una llamada y nos ponemos en contacto. Los esperamos entonces. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermano Enrique, y a cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes. Así como venimos estudiando lo que es el primer libro de los Reyes. En el estudio pasado, en su capítulo 4, vemos que 5:4 dice: pero ahora Yahweh, mi Elohim, me ha dado descanso por todos los lados. No hay conspiraciones contra mí, ni ataques malditos contra mí. Vemos, hermanos, que ya las guerras habían cesado. Y aquí todo estaba en shalom para el rey Salomón. Así que, hermanos, como ya todo estaba en shalom, él comenzó a construir un templo para el Eterno. Recordemos que mientras nosotros no estemos en shalom, hermanos, nosotros no podemos hacer nada que sea del Eterno. ¿Por qué? Porque nuestros corazones no tienen que estar libres de raíces de amargura, hermanos, porque las raíces de amargura, ¿qué es lo que hace? A marchitar el corazón. Y el corazón, recuerden que es lo primero que el Padre le pide al ser humano cuando lo reconoce a Él como su único Salvador y Redentor.
Entonces aquí vemos que ya Salomón está en Shalom. Todo el pueblo de Israel dice que estaba feliz comiendo bajo su higuera. Y vemos que cuando todo marcha en Shalom, hermanos, vemos que las familias están felices, los hijos están felices, todo marcha bien. Así que en este tiempo, hermanos, nosotros lo mismo tenemos que hacer, tenemos que estar en paz. Primeramente, reconocer uno mismo sus errores y también reconocer uno que uno tiene que estar en Shalom para que uno pueda transmitir Shalom a las otras personas. Así que ya en el capítulo 6, hermanos, vemos que Salomón comienza a construir la casa del Eterno. Recuerde que la casa fue construida para adorar el santo y bendito nombre de Yud-Hei Bat-Hei. Y comienza la narrativa así. Era el año 480, después que los hijos de Israel habían dejado la tierra de Egipto. Oiga, ya habían pasado 480 años que el Eterno había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Recuerden que estuvieron 430 años en Egipto ellos como siervos del faraón. Entonces ya aquí ya habían transcurrido 480 años de que habían dejado la tierra de Egipto. En el cuarto año del reinado de Shlomo sobre Israel, en el mes de Siv, que es el segundo mes, que él comenzó a construir la casa de Yahweh. Aquí hay un dato muy importante, hermanos. En el cuarto año del reinado de Salomón, él llevaba reinando 4 años cuando comenzó a construir la casa del Padre. Dice que la comenzó a construir en el segundo mes, pero recordemos que este Siv, este nombre es puesto por hombre, porque en la Biblia nosotros no encontramos nombres de meses. El único mes que le conocemos como nombre es Abid, y después segundo mes, tercer mes, cuarto mes, 5 meses. Entonces aquí vemos nosotros que en el segundo, dice que en el segundo mes, dice, se refiere a ver en qué mes comienza, es entre abril y mayo, para estar seguro de lo que estamos diciendo. Estaba entre abril y mayo, porque recuerden que cuando comienza lo que es Abid. Así que en el segundo mes comenzó a construir lo que es la casa del Eterno. La casa que el rey Salomón construyó para Yahweh era de 105 pies de largo. Oiga, hermano, era bastante grande. 30 pies de ancho y 52,5 pies de alto. El vestíbulo al frente del templo de la casa era de 35 pies de largo, el mismo que el ancho de la propia casa, para que así sus 17 pies y medio de ancho se extendían hacia el frente de la casa. 4. Él hizo ventanas secretas inclinándose hacia adentro. Contra la pared de la casa que él construyó, edificó un anexo por todo alrededor, cubría todo alrededor de las paredes de la casa, incluyendo ambos, el templo y el lugar Kadosh. Yo tengo un comentario aquí, hermanos, de la otra Biblia que dice el comentario, las ventanas por dentro eran estrechas y se iban ensachando hacia el exterior, dice, al revés de lo que se efectúa en cualquier construcción, a fin de que penetrara mayor cantidad de luz. El Bet Hamidash se alumbraba con la menorá y la forma de las ventanas significaba alegóricamente que la luz del templo alumbraba al mundo. Entonces, hermanos, vemos la forma que le dieron a las ventanas, ¿no? Estrechas y se iban ampliando hacia adentro para que la luz
pudiera tener penetración en abundancia. 6. El piso bajo el anexo era de 8 y 3 cuartos pies de ancho. El piso en medio, 10 y medio pies de ancho. Y el tercer piso, 12 y un cuarto pie de ancho. Cuando él había hecho la parte de afuera en disminuciones escalonadas, así para que las vigas del anexo no tuvieran que ser empotradas a las paredes de la casa. 7. Porque la casa, cuando en construcción, fue construida de piedra, preparada en la cantera, y así ningún martillo, cincel, ni herramienta de hierro de ninguna clase fue oída en la casa mientras estaba siendo construida. Entonces, como podemos ver, hermanos, que dice también aquí un comentario, dice, para no realizar perforaciones, se prepararon las piedras, vigas y maderas ya dispuestas para armar dentro del templo. Por eso es que no se escuchaba ningún sonido de martillo ni de cincel, lo que era dentro del templo. La entrada del piso bajo estaba en la parte sur de la casa. Una escalera espiral subía al piso del medio y al tercero. Así que él edificó la casa y después de terminarla puso el techo entablillado de cedro sobre las vigas. Cada piso del anexo alrededor de la casa era de 8 y 3 cuartos pies de alto y era unido a la casa con vigas de cedro. Entonces, oiga aquí el 11. Entonces, esta palabra de Yahweh vino a Salomón referente a esta casa que tú estás construyendo. Si tú vives de acuerdo a mis regulaciones, sigues mis estatutos y observa todos mis mandamientos y vives por ellos, entonces yo estableceré contigo la promesa que hice a David tu padre. Yo habitaré en ella entre los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Aquí vemos la promesa del Padre, hermanos, con el que estaba reinando en ese entonces lo que era el pueblo de Israel, el rey Salomón. Entonces el Padre aquí le da regulaciones y le dice, si tú vas a andar en mis estatutos, en mis mandamientos, entonces dice, yo estableceré contigo la promesa que hice a David tu padre. Yo habitaré en ella entre los hijos de Israel y no abandonaré mi pueblo Israel. Entonces lo mismo, recordemos hermanos que en Éxodo 25 del 8 al 9 también dice, y harán un santuario, también lo mismo. Recuerden, hermanos, que la misma promesa que le dio a David se la dio a Moshe primeramente, ¿no? Y entonces dice en Éxodo 25, 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, de ellos. El Eterno lo está hablando. Conforme a todo lo que yo te mostré en el diseño del Mishkan y el diseño de todos sus utensilios. Aquí lo mismo está diciendo el Eterno. Recordemos que en el Éxodo, oiga hermano, recordemos que en el Éxodo el Eterno le mostró a Moshe el modelo del Mishkan. Y recordemos que con él estaban dos hombres también que fueron escogidos por el Eterno, Bezalael y Aholiab, hombres llenos del Espíritu del Eterno en sabiduría, en inteligencia y ciencia y en todo arte. Esa narrativa lo podemos encontrar en Éxodo 31 del 1 al 6. Entonces vemos que aquí a Moshe le mostró cómo iba a ser el templo, el Mishkan. Y entonces también vemos los dos hombres que el mismo Eterno llenó de sabiduría, primeramente de espíritu, del espíritu de él.
y después de inteligencia y sabiduría. Aquí vemos que Salomón comenzó a construir la casa del Eterno, pero recordemos que los planos se los había dado al rey David, pero el rey David no era el que la iba a construir. ¿Por qué? Porque él era un hombre de guerra. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 5:5, con lo que el estudio pasado, que dice, así que ahora he determinado construir una casa para el nombre de Yahweh, mi Elohim, de acuerdo a lo que Yahweh Elohim dijo a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en tu trono, en tu lugar, será el que me edifique una casa para mi nombre. Así que, hermanitos, aquí podemos ver nosotros que así como el Eterno le mostró el Mishkan celestial a Moshe, asimismo también el Eterno le dio los planos a David también. Y recordemos que también habían dos hombres, Besalael y Aholiab, llenos del Espíritu. Asimismo, recordemos que también en Primera de Reyes 3:12 podemos ver nosotros también, hermanos, qué fue lo que el Eterno le dio a Salomón por no pedir riquezas. Le dio un corazón sabio, lleno de entendimiento. Recordemos que fue el Eterno quien dio el espíritu a Joliab y a Besalael. Asimismo con Salomón, él le dio un corazón lleno de sabiduría y también le dio entendimiento e inteligencia. Y por eso es que él iba a construir el templo, porque el Padre lo sabía de antemano. Entonces, sigamos la narrativa. Así que Salomón terminó de construir la casa. Las paredes por dentro de la casa, él edificó con tablas de cedro, desde el piso de la casa hasta las vigas del techo. Las cubrió por dentro con madera y cubrió el piso de la casa con tablas de ciprés. La porción trasera de 35 pies de la casa construyó con tablas de cedro desde el piso hasta las vigas y reservó esta parte de la casa para el lugar Kadosh, el lugar Kadoshim, mientras el resto de la casa, esto es el templo al frente, era de 70 pies de largo. El cedro que cubría la casa era tallado con calabazas silvestres, flores abiertas, todo era cedro, ninguna piedra era visible. En la parte de adentro de la casa, él puso el lugar Kadosh, Kadoshim, para que el arca de pacto de Yahweh pudiera ser puesta allí. 20. Este lugar Kadosh, Kadoshim era de 35 pies de largo, ancho y alto, y estaba cubierta de oro puro delante de él. Él puso un altar que cubrió con cedro. 21. Salomón cubrió el interior de la casa con oro puro e hizo poner delante del altar cadenas de oro, el cual estaba cubierto de oro. Él cubrió con oro la casa completa hasta que estaba completamente cubierta con él. También cubrió con oro todo dentro del lugar Kadosh Kadoshim. Dentro del lugar Kadosh Kadoshim, él hizo 2 querubín de madera de olivo, cada uno 17 pies y medio de alto. Cada una de las 2 alas de los querubín eran de 8 y 3/4 de pies de largo. Así la distancia desde el borde de un ala hasta el borde de la otra era de 17 y medios pies. Asimismo, la expansión de las alas del otro querub era de 17 y medio pies. Ambos querubín eran idénticos en la misma forma. Recordemos que los querubín significan piedad, piedad. Eso es lo que significan, porque recordemos que era la misma presencia del Padre que habitaba dentro del arca. 26.
El alto de un querub era de 17 pies y medio, asimismo del otro. Él puso los querubín en, en parte más interna de la casa. Las alas de los querubín estaban extendidas. Así el ala del uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Sus alas se tocaban una a la otra en medio de la casa. 28. Él cubrió de oro a los querubín, todos alrededor de las paredes de la casa, ambos dentro del lugar Kadosh y por fuera. Talló figuras de querubín, palmas y flores abiertas. 30. Cubrió el piso de la casa con oro, ambos dentro del lugar Kadosh Kadoshim y fuera de él. Para la entrada del lugar Kadosh Kadoshim hizo puertas de madera de olivo, puertas en marcos de 5 lados. En las 2 puertas de madera de olivo talló figuras de querubín, palmas y flores abiertas. Cubrió las puertas con oro, forzando el oro a la forma de los querubín y palmas del mismo modo. 33. Para la entrada del templo también hizo postes de madera de olivo para las puertas y puertas en marcos rectangulares y 2 puertas de madera de abeto. Las 2 hojas de una puerta eran plegables. Asimismo, las 2 hojas de la otra, de la otra. En ella talló querubín, palmas, flores abiertas, cubriéndolas con oro, ajustadas al trabajo tallado. Él construyó el patio interno con 3 filas de piedras cortadas y una fila de vigas de cedro. El cimiento de la casa de Yahweh fue echado en el 4º año, en el mes de Sib. Oiga, al 4º año. En el 11º año, en el mes de Bul, que era el mes 8º, todas las partes de la casa fueron completamente fueron completadas exactamente como fueron diseñadas. Así que duró 7 años construyéndola. Así que mis hermanos, como vemos nosotros, ¿quién es el que está edificando esta casa? Era el que el padre había preparado de la descendencia del rey David. ¿Por qué? Porque el padre le había dicho a David que un hijo de él era el que iba a construir la casa donde iba a ser exaltado el nombre del Eterno. Así que cada uno de mis hermanos vamos a proporcionar lo que el Padre ha puesto en nosotros y después yo voy a dar también voy a terminar de dar mis comentarios, hermanos. Adelante, hermano Jerry. Gracias, pastor. A uno lo deja pensando este capítulo número 6 de Primera Reyes, porque a uno le cuesta, uno quiere tirarse ahí a hablar, pero vamos con las concordancias. En el capítulo pasado vemos cómo el Padre nos enseña tanto aquí con los personajes, con los nombres de David y los 2 reyes, el rey David y el rey Salomón. Recordemos que el Padre hizo al rey David de un corazón comparado al Eterno. Pero David, recordemos que es un hombre de guerra, un hombre que sale a pelear, pero no sale a pelear para su gloria, sino para honrar al Padre Eterno, pero para vencer a todos sus enemigos. Ahora, estamos hablando de un templo. También recordemos y pongamos en la mente que gracias a Jesús, Yahshua HaMashiach, cada uno de nosotros, sus servidores, somos llamados a ser templo. Entonces vemos cómo nosotros al seguir a Jesús o a Yahshua, Él nos va ordenando y organizando
nuestra manera de vivir y cómo vamos avanzando hasta llegar al ser templo. Primero vemos al rey David peleando contra los enemigos del Padre. Ahora nosotros, para llegar a ser sirviente o discípulo del Eterno, nosotros al leer las Escrituras todos los días o las veces que puedan, o hasta escuchando los videos, uno se va edificando. Entonces se va enterando qué es lo que tiene que sacar de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, qué es lo que no le gusta al Padre, cuál es la voluntad del Eterno. Entonces también en la porción de la semana, en la paracha que acaba de pasar, vemos a la lepra. La lepra es malísima, es un pecado grande para cualquier seguidor del Eterno. Y usualmente la lepra se conoce tanto por lo que pasó con Miriam, la hermana de Moisés, que tuvo que salir 7 días fuera del campamento por ella haber hablado de su hermano Moisés y la esposa que tenía, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Padre nos va organizando como templo, como seguidores, de lo que no tenemos que hacer y lo que nosotros tenemos que hacer. Hasta todas las guerras que tenemos contra nosotros mismos primero, porque la guerra, la verdad, uno no sale a pelear a la calle con la gente o con lo que la gente cree o sepa, porque ese no es nuestro trabajo. Nosotros primero tenemos que pelear y sacar todo lo que no le gusta al Padre de nosotros mismos. Entonces después viene aquí el rey Salomón, que nunca ganó ninguna guerra, pero fue elegido por el Padre, porque como bien lo dijo el pastor, le prometió al rey David que él no podía hacer el templo del Eterno porque había sangre en sus manos, pero su hijo, un descendiente que con humildad pidió sabiduría, vemos cómo no solamente sabiduría le regala el Padre, sino le regala de todo por ser humilde. Esa es una de las herramientas grandes e importantes en nuestras vidas como seguidores de Jesús, la humildad. Uno tiene que tener humildad para cualquier cosa, no la pelea. La pelea está fuera de nuestros alcances. Para ser seguidor del Eterno, uno tiene que sacar la pelea de nosotros. Nosotros tenemos que seguir en alcanzar lo que hemos alcanzado, la paz, el shalom, no lo podemos dejar. Entonces lo tenemos que seguir. Cuidar nuestros labios, cuidar nuestro caminar para no perder el shalom. Y cuando uno quiere transmitir shalom, pues uno tiene que ser ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo estar hablando de la Biblia y no hacer lo que dice el Padre. Entonces vemos que con el rey Salomón, él sí construye el templo, pero cuando llega el rey Salomón ya no hay guerras, ya todos los enemigos del Eterno, como bien dice aquí en el comienzo, ya no habían guerras. Y vemos cómo me gusta cómo en la Biblia del pastor empieza esta parte y habla sobre maldición, ¿verdad? Caminos malditos, dice. Entonces, vemos que cuando uno no tiene paz, pelea con las maldiciones que hay en el mundo. Entonces, cuando usted tiene la paz, ya esa maldición se aparta de tu vida. Entonces, aquí recién, cuando llega la paz a tu vida, el templo del Eterno empieza a construirse dentro y también habla de que está forrado con oro. Entonces, ese oro también tiene una representación grandísima. Los palos de cedro, la madera de cedro y los cipreses. Y en el 33 también habla dice, para la entrada del templo también hizo postes de madera de olivo. El olivo, si vamos al libro de Ezequiel 37, del 15 en adelante, habla sobre el final de los días, sobre cómo las dos casas, no hay religiones. Usted se puede poner el nombre de lo que a usted más le plazca, pero no está en la Biblia. En la Biblia solamente habla de dos casas, la casa del sur y la casa del norte. La casa del sur sabemos que son los hermanos judíos con el hermano menor de José, que es Benjamín. Y en la casa del norte está Efraín, los dos hijos que le nacieron a José en Egipto, Efraín y Manasés, y de ahí ellos son conocidos como la casa del norte, pero aparte también están las 10 tribus. Ahora,
para no salirnos del tema. Algo que a mí siempre me gustó mucho está en el libro de Hechos, que lo tengo como concordancia desde un comienzo. El libro de Hechos, capítulo 7, 47, que vemos cómo arranca el capítulo 5, que Salomón está, construye el templo del Eterno. En el libro de Hechos 7:47 dice, y Shlomo sí le construyó una casa, pero después dice, pero Haiyon no vive en lugares hechos por manos, como dice el profeta. Acá lo dice bien claro, que en el que 5:5 del Primero de Reyes dice, así que ahora he determinado construir una casa para el nombre de Yahweh mi Elohim, de acuerdo a lo que Yahweh Elohim dijo a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en tu trono, en tu lugar, será el que me edifique una casa para mi nombre, mi nombre. Entonces acá sigue diciendo, en el 48 dice, para yo no vive en lugares hechos por manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono, dice Yahweh, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me podrían construir ustedes? ¿Qué clase de lugar podrían idear para mi reposo? ¿No fui yo mismo quien hizo todas estas cosas? Después de 51, sí, el Padre nos exhorta, ¿no? A que no seamos de esa dura cerviz. Dice, pueblo de dura cerviz, con corazones y oídos incircuncisos. ¿Cómo usted va a circuncidar su corazón o sus oídos? La única manera de circuncidar tanto el corazón como el oído es siendo humilde y aceptando la voluntad del Eterno. Ahí es cuando cambia su vida. Entonces dice, ustedes constantemente se oponen al Ruach HaKodesh, ustedes hacen las mismas cosas que hicieron sus padres. Está hablando de los primeros padres que estando en el desierto, siempre había una contienda con el Eterno, el cual por eso se construyó un Mishkan, pero ni así tuvieron temor del Eterno a pesar que vieron tantos milagros. Hasta ahí voy a dejar mi comentario, pastor. Gracias. Ahí la Gracias, hermano. escribo. Comentario. Hermano Ariel, por favor. Sí, shalom con mis hermanos. Gracias, pastor, por esta enseñanza. También el- los buenos comentarios, pues, que se pudieron sacar de este capítulo 6. Yo quiero resaltar pues, lo que también dijo un poco, comentó mi hermano Jerry, ¿no? Está en el versículo 6. Dice, referente a esta casa que tú estás construyendo. Esto lo está diciendo el Padre Yahweh, ¿no? A Shlomo. Si tú vives de acuerdo a mis regulaciones, sigues mis estatutos y observas todos mis mismot y vives por ellos, entonces yo estableceré contigo la promesa que hice a David tu padre. Bien, vemos acá que pues el padre le está diciendo acá a Shlomo, pues que no solo porque su padre fue fiel, sirviente de él pues iba a tener pues la salvación, ¿no? No es así. Igual, pues nosotros no sabemos que eh, podemos haber eh, sido fieles 10 años, 20 años, pero en el último momento eh, caímos, hermanos, pues podemos ver acá que
no vamos a poder salvarnos, ¿no? De la ira del Padre. También vemos acá que aquí también en el versículo 38 dice, en la parte final dice, eh, en el 11º año, en el mes de Bul, que era el mes octavo, todas las partes de la casa fueron completadas exactamente como fueron diseñadas. Así que duró 7 años construyéndola. Y como ya bien dijeron, eh, podemos nosotros tener muchas veces eh, buenas acciones, ¿no? Pero si nosotros no hacemos lo que el Padre exactamente nos pide a nosotros, no vamos a poder eh, salvarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Padre quiere eh, un quiere las obras que le vamos a dar a él, pues que sean como él las pide, no como nosotros creamos que es, ¿no? Y hermanos, nosotros tenemos que ver también eh, esta parte de poder hacer que, que esto pase, ¿no? Muchas veces nosotros podemos compartir el mensaje eh, con nuestra familia o nuestros, con las personas que conocemos, ¿no? Y pues de esa manera podemos completar algo que el Padre nos dio a nosotros. Recordemos esta parashá. Cada uno de nosotros firmó eh, un contrato, ¿no? Cada uno de nosotros se comprometió y a nadie, como bien dije, le pusieron ya sea una pistola en la cabeza, obligándolo a decir sí, a nadie. Y nadie está obligado a hacer buenas obras, ¿verdad que sí? Nadie está obligado, pero usted con lo que ha aprendido, pues sabe que hacer buenas obras trae pues bendición para nuestras vidas, ¿no? Ahora está en nosotros poder participar, poder hacernos presentes eh, para poder lograrlo, ¿no? Y si nosotros decimos que no, recuérdese, su firma ya está y no puede retractarse, ya, ya está comprometido, ¿no? Así como cuando se casó, así mismo, así mismo, así mismo, usted tiene un compromiso, ¿no? Pero como bien dije, no es algo que hagamos nosotros obligadamente, es algo que nos nace hacer, ¿verdad? Hasta aquí mi comentario, pastor. Muchas gracias. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Mi hermana Ruth, no sé si va a dar su comentario. No. Bueno, como podemos seguir aquí, recordemos, hermanos, que aquí podemos ver que el templo fue construido en el lugar exacto que el Eterno le había mostrado al rey David, y eso lo podemos ver nosotros en Segunda de Crónicas 3:1. En Segunda de Crónicas 3:1 dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Moriah. Oiga, ¿en qué monte fue?
Yo la estoy leyendo en una Reina Valera, pero en la Sefer Dabar dice, entonces Shlomo comenzó a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Morillá. Oiga, hasta el nombre del padre lleva Morillá, donde Yahweh se le había aparecido a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornam, el Yeshubí. Entonces, como podemos ver, hermanos, este templo, recordemos que David fue quien inculcó y le dio los planos a Salomón para que construyera exactamente dónde tenía que ser construido. El templo no podía ser construido en cualquier lugar de la tierra, no, porque había un lugar específico que el Eterno había mostrado. Y entonces, para ver lo que estamos estudiando en lo que es lo que dijimos en Deuteronomios 3:1, me gustaría que me acompañaran a Segunda de Samuel, su capítulo 24, 19 en adelante, para ver de lo que se está hablando. Dice el 19, David subió conforme a lo dicho de Gad. Recordemos Gad. ¿Quién era Gad? Era el profeta. Según había mandado Yahweh. Y Arumá miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él, saliendo. Entonces Arumá se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Arumá dijo, ¿por qué vienes a mí, Adón, el rey, a su siervo? David respondió, para comprarte a ti la era, a fin de edificar un altar a Yahweh, para que cese la mortandad del pueblo. Entonces recordemos que lo vamos a parafrasear. ¿De qué mortandad estaba hablando aquí? De 70,000 hombres que habían muerto ya por el censo que el rey David había hecho sin una orden del Eterno. Entonces vemos que aquí David después, el Eterno le dijo al profeta Gad, ve a David y dile que haga un sacrificio. Entonces David dice que fue a Arumá y le dijo, toma toros, tómate esta era para ti y sacrifícale a Yahweh. Pero más David dijo, no, yo no le voy a sacrificar nada al Eterno que a mí no me haya costado. Y esto es una lección grande para nosotros, que no hagamos las cosas, como bien dijo Ariel, conforme a nuestros pensamientos, sino que hagamos las cosas como están escritas en la palabra. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí, hermanos, el Eterno le dio las coordenadas al rey David y el rey David instruyó a su hijo para que hiciera el templo exactamente en el monte, como dice aquí, Morillá. Oiga, que dice Yahweh mira, también significa Morillá. Entonces, como podemos ver, hermanos, aquí Salomón dice, comenzó a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Morillá, como bien vemos. Aquí vemos que cuando David compra esta era para ofrecer sacrificio, como ya bien se dijo, para que parara esa mortandad tan grande que había hecho por hacer algo sin consultar al Padre. Recordemos que el pueblo de Israel no se puede contar. Entonces, ya esto, hermanos, podemos ver que asimismo Salomón acató las órdenes y hizo como le habían mostrado. El templo que construyó Salomón fue construido en el monte Moriab, como bien se leyó lo que es en Segunda de Crónicas 3, porque este sitio es el acontecimiento de varios acontecimientos, de muchos eventos en la Biblia. Recordemos algo, hermanos, también. Abraham recibe la orden del Eterno. Estos estudios nosotros lo sabemos. Del Eterno, que tenía que sacrificar a su hijo Isaac, y eso lo podemos ver en Génesis 21 del 1 al 8. ¿Y quién se proveyó de cordero? El propio Eterno, el mismo Eterno dijo, y me proveeré de cordero, porque cuando nosotros leemos esa narrativa, Isaac le pregunta, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Entonces Abraham le dice, Yahweh se proveerá de cordero.
Entonces, como vemos, Isaac no era ningún niño como nos lo han pintado a nosotros de pequeño, de 6, 5 años. Isaac tenía 37 años. Era un hombre ya con pensamientos, con derechos y deberes, y él así estaba dispuesto a entregar también su vida para el Eterno. La primera vez que entonces aquí en el Monte Moriah es el lugar de la visión y provisión divina, oiga, provisión divina, porque en ese lugar Dios proveyó él mismo como Cordero. Entonces aquí podemos ver que el mismo Eterno fue el Cordero. La primera vez que Jerusalén aparece en la Biblia, no aparece como una ciudad, sino como un monte, el monte Moriah. Y ahí fue donde Abraham experimentó su mayor fe, porque recordemos que la fe de Abraham fue la que el padre, por la fe de Abraham, fue que el padre lo llamó amigo. Entonces, él mostró que en ese mismo lugar iba a morir nuestro Mashiach. Recuerden que el Mashiach también ahí fue crucificado en el monte Moriah, más conocido en la Reina Valera como las calaveras, ¿no? Pero recordemos que no tiene nada de eso, ni Gólgota, sino que es el monte Moriah, porque recordemos que así como como el Eterno se proveyó de cordero en el tiempo de Abraham, y recordemos que en ese mismo monte el Eterno le estaba mostrando a Abraham que ahí mismo iba a morir el Mesías, el Redentor y el Salvador de todos nosotros. Y también era el Cordero, porque recuerden que en Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Elohim, dice, que quita los pecados de la humanidad. Asimismo, los mismos acontecimientos que pasaron, hermanos, desde Abraham, esos mismos acontecimientos los vino a cumplir nuestro Mashiach por todos nosotros. Entonces, como podemos ver, hermanos, que esta casa que estaba construyendo Salomón era la casa del Eterno. Recordemos que era para adorar y glorificar el santo y bendito nombre del Eterno. Recordemos que esa ciudad es la que el Eterno escogió para que ahí habitara su nombre. Y Jerusalén no es bajar, sino es subir. Y eso tenemos que tenerlo nosotros muy claro. Y me gustaría leer en Isaías capítulo 2. Aquí vamos a Isaías 2:2. Dice, y sucederá en los tiempos, los últimos días, oiga, será establecido el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será elevado de los collados y correrá en él todos los gollines. Muchas naciones irán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh. Por eso Jerusalén es subir y no es bajar, porque bajar es descender. Subir, recordemos, es aumentar nuestra emuná. Subamos al monte de Yahweh y a la casa de Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, la palabra de Yahweh, de Jerusalén. Él juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Entonces ellos martillarán sus espadas y se volverán rejas de arado y sus lanzas engañadas. Naciones alzará espada contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Como vemos, nos está hablando para un futuro que está muy cerca de cumplirse. Recordemos, hermano, esta Jerusalén que hoy está allá en el oriente, está muy profanada, porque recordemos que nuestro Mashiach dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y a los enviados,
cuántas veces yo los quise juntar como la gallina junta sus pollitos. Pero recordemos que también en Apocalipsis va a descender la nueva Jerusalén. En Apocalipsis el Padre nos muestra que en los últimos tiempos va a descender la nueva Jerusalén y con ella sus 12 puertas, donde van a entrar cada tribu por su puerta que el Padre nos va a mostrar en ese tiempo. Pero recordemos que desde el principio Jerusalén fue escogida por el Eterno, la tierra que el Eterno escogió, porque recordemos también en un pasaje de la Biblia también está Melquisedec. ¿En qué lugar vivía Melquisedec? En Salem. Y Salem también es Jerusalén, hermanos, pero hasta ahí no se había dado a conocer. ¿Y quién era Melquisedec? Un rey del Altísimo, que también ya en el Brit Hadashah, en Hebreos, en nuestro Yeshua vino en el orden de Melquisedec. Por eso podemos ver, hermanos, que este templo fue edificado en el lugar exacto donde se le mostró al rey Salomón para edificar la casa del Padre. Por eso vengan y subamos a Jerusalén a adorar al Eterno, porque ahí va a ser invocado el nombre de nuestro Abba Kadosh. Así que mi hermano Enrique, no sé si usted va a dar su comentario. Sí, pastor, disculpe, sino que se va el internet, regresa, se va y viene. Mire, a mí lo que más me gustó de este capítulo, que tiene varias partes muy bonitas, es lo que dice del versículo 11 al 13, ¿no? Que dice, entonces esta palabra de Yahweh vino a Salomón, referente a esta casa que tú estás construyendo, si tú vives de acuerdo a mis regulaciones, sigues mis estatutos y observas todos mis misbot y vives por ello, entonces yo estableceré contigo la promesa que hizo David tu padre. Y sobre todo esta parte, ¿no? Que dice, yo habitaré en ella entre los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. O sea, hermanos, acá vemos algo muy importante, ¿no? Que el padre habla directamente con Salomón, ¿no? Y hasta ahora habíamos estado viendo medidas, materiales, diseños, ¿no? Pero aquí el enfoque cambia. El padre no está impresionado por la arquitectura ni los detalles exteriores. Él dirige la atención hacia lo más importante, que es la obediencia y el pacto. Y vemos que aquí la enseñanza es clara, ¿no? La belleza del templo no garantiza la presencia del Padre. Su presencia está condicionada al corazón y a la obediencia de su pueblo. Ahora, hermanos, nosotros podemos imaginar el templo, ¿no? Así como hemos estado viendo los detalles que se hacían en él, cedro de Líbano, oro puro, tallados exquisitos, un lugar muy bonito, ¿no? Y vemos también, sin embargo, que el Padre le dice a Salomón, que todo eso no vale nada si no hay obediencia a sus mandamientos. Y esto, hermanos, es muy importante, ¿no? Para nosotros. Nosotros podemos tener reuniones muy bonitas, chavás bien preparados, música, baile, estudio, bastante conocimiento. Pero si no hay una fidelidad al pacto, una humildad, una obediencia, entonces todo es en vano, no es vacío, ¿no? Como dice Rab Shaul, sin amor no hay nada. Ahora también, hermanos, este pasaje tiene su lado mesiánico, ¿no? Años después, Yeshua dijo, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Eso dijo en Juan 2:19. Y él hablaba de su cuerpo como el verdadero templo, ¿no? Es decir, la morada de la presencia divina ya no estaría limitada a un edificio físico, sino que el Mashiach mismo sería el nuevo lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Y más aún nosotros, hermanos, ¿no? Nosotros hemos sido llamados a ser templos del Ruach HaKodesh. Pero al igual que en los días de Salomón, Yahweh no habita en templos si no hay obediencia y pacto, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver, ¿no? Si estamos construyendo solo lo externo o estamos también construyendo lo interno. Si estamos
si estamos valorando más el orden externo que el carácter obediente y apartado, ¿no? Y el mensaje de Yahweh a Salomón es también para nosotros, ¿no? Lo que dice, no me interesa tanto el edificio que levantas, sino el corazón con el que vives. Ese es mi comentario por ahora, pastor. Gracias. Sí, gracias, hermano Enrique. Sí, lo que a mí me llama la atención desde el principio, cuando el padre le dijo a Moshe que iba a habitar en medio de ellos. Recuerden que a Moshe le mostró ese Mishkan celestial y preparó dos hombres llenos de su espíritu. El padre escogió a dos hombres y los llenó de su espíritu y los llenó de sabiduría para que hicieran todas las cosas dedicadas al Mishkan. Asimismo a David, recordemos que a David él lo escogió porque era conforme al corazón del rey Yahshua o Yahweh. Entonces aquí podemos ver que también él le mostró a David en qué lugar exactamente y cómo iba a ser el templo. Él le dio las medidas, él se lo mostró. Pero también vemos que a alguien le dio un corazón sabio, así como las primeras dos personas. Él lo llenó de sabiduría también. Le dio un corazón sabio, dice, y lo llenó de sabiduría. Quien es el rey Salomón. ¿Para qué? Para que él pudiera dirigir y pudiera edificar también en la casa donde se iba a adorar el nombre del Eterno. Ahora nosotros, nuestro Yahshua HaMashiach vino también, hermanos. Oiga, vino y él también nos llenó de su ruach a nosotros. Nos dio de su conocimiento, de su sabiduría y entendimiento espiritual. Y hoy, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo? Adorando. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo está nuestro templo? Recuerden que cada uno de nosotros somos el templo y morada del Espíritu del Padre. ¿Está siendo profanado? ¿O realmente ese templo ya está dedicado al Eterno? Porque cada uno de nosotros sabemos cómo es nuestro caminar, cómo es nuestra entrega. Recordemos que le dijo a Salomón: si caminas en mis mandamientos, estatutos y decretos. Entonces ahí él da una promesa: yo habitaré entre los hijos de Israel. Y si nosotros caminamos en sus mandamientos, en sus estatutos y sus decretos, él va a habitar en nosotros. ¿Por qué? Porque dice en el libro, en el Evangelio de Juan, dice, si nosotros guardamos sus mandamientos, dice que él va a venir y va a habitar en nosotros. Eso es un tiempo pasado, pero como nosotros ya estamos adentro y guardamos sus mandamientos, él va a estar en nosotros. Pero si nosotros no guardamos los mandamientos, él no va a estar en nuestro templo, porque recuerden que el templo era para ser invocado el nombre del Eterno. Ahora nosotros mismos que somos el templo, nosotros tenemos que darle adoración, tenemos que invocar el nombre del Padre. Y recordemos que Él es nuestro Padre eterno, hermanos. Y si habita en medio de nosotros, nosotros sabemos que las batallas están ganadas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en Shalom. Así que mis hermanos, si hay más comentarios, adelante. Sí, pastor, me gustaría leer Romanos 10, 11. 10 versículos nomás y un poquito de lo que se estudió hoy. Dice, en este caso, yo digo, no es que Yahweh habla sobre el pueblo de Israel. Acá lo está hablando Rab Shaul o Saulo de Tarso. Dice, en este caso yo digo, no es que Yahweh repudió a su pueblo. Yahweh no lo permita. Pues yo mismo soy un judío de Israel, de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. ¿O no saben que el Tanaj dice de Eliyá? Él implora a Yahweh en contra de Israel, diciendo, Yahweh, ellos han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora me quieren matar a mí también. Pero ¿cuál es la respuesta de Yahweh? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal, los señores. Baal significa señores, o esa palabrita hay que borrarla de nuestros labios. Al Padre se le llama Elohim
o si están todavía como cristianos, Dios o el Padre mejor, como dice en la oración del capítulo 6 del libro de Mateo 5, dice: es de la misma manera en la época presente hay un remanente escogido por misericordia. Ahora, si es misericordia, es correspondiente, no basado en obras legalistas, la Torá sin el Mesías, entre paréntesis. Si fuera de otra manera, la misericordia ya no sería misericordia. Concluimos que Israel no ha obtenido la meta por la cual estaba esforzándose. Los escogidos la han obtenido, pero el resto se han hecho como piedra. Igual que lo dice en el Tanaj, Yahweh les ha dado un ruaj del letargo, ojos que no ven, oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice: sus mesas de cenar se conviertan para ellos en redes y trampas, tropezadero y en castigo. Sus ojos se nublen para que no puedan ver, con sus lomos encorvados constantemente. En ese caso yo digo, ¿no será que han tropezado con el resultado de alejarse permanentemente? Yahweh no lo permita, por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación ha venido a los gentiles para provocarlos a celos. Aquí vemos cómo el Padre no se ha olvidado de su pueblo, más al contrario, Jesús, Yahshua HaMashiach, vino por su pueblo, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esa es la alegría que tenemos que tener nosotros. Ariel tocó el versículo 12 de este Primero de Reyes, capítulo 6, donde dice referente a esta casa que tú estás construyendo: si tú vives de acuerdo a mis regulaciones, sigues mis estatutos y observas todos mis mandamientos y vives por ellos, entonces yo estableceré contigo la promesa que hice a David, tu padre. Y esta también va para todos nosotros. Porque todos nosotros decimos, yo amo a Jesús, yo soy un seguidor de Jesús, o como quieran, cualquiera que sea su frase. Este capítulo nos enseña que si tú eres seguidor de Jesús, nosotros lo llamamos Yahshua HaMashiach, lo explicó el pastor, tú tienes que tener un templo para que el Eterno viva en él, porque ya no hay templo donde podamos ir a adorarlo. El templo es cada uno de nosotros. Y si tu templo es el lugar donde vive Yahshua o Jesús, entonces en el templo que hizo Salomón estaba el arca de la alianza, y en el arca de la alianza estaban los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, y esos 10 mandamientos tienen que estar en tu corazón y hacerle caso solamente a Yahshua, a Jesús, no al hombre. Entonces, esto es la voluntad del Eterno, que hagamos lo que Él dice y no lo que nosotros pensamos o sentimos o lo que nuestro corazón nos dice que hagamos. El corazón también es traicionero a veces, hermano. Así es que hagamos la voluntad del Eterno, conozcamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hasta ahí es mi comentario, pastor. Gracias. Sí, gracias, hermano Jerry. Recordemos que nosotros somos templo y morada, pero también recordemos que Rab Shaul dice, el apóstol Pablo dice, o ignoran eso. Entonces nosotros hoy sabemos por medio de la palabra que nosotros somos templo del Ruach, donde habita el Padre, ¿no? Entonces, y como templo que somos, tenemos que cuidarlo. Tenemos que, recuerden, cuidar este templo, no metiendo cosas por medio de nuestra boca para profanar, porque desde Levítico 11 el Padre nos ha dado un listado, cómo tenemos nosotros qué es lo que nosotros tenemos que comer y cómo nosotros nos tenemos que conducir en este mundo, porque desde el principio el Padre está mostrando algo para este tiempo, porque bien nos dijo el hermano Quique que él ya no habita en templos de 4 paredes, sino en cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la condición para que Él habite en cada uno de nosotros? Guardar sus mandamientos, porque así mismo se lo dijo a Salomón en el 6:12 de este estudio de Primera de Reyes. Así que mis hermanos, gracias por cada uno de sus comentarios.
Que el Eterno les bendiga grandemente y que sobre cada uno de nosotros Él derrame sabiduría y sobre todo que aumente nuestra emuná. Adelante, hermano Enrique. Sí, pastor, antes de terminar este estudio, solamente quería agregar algo, ¿no? De lo que había visto que te había gustado, ¿no? Es también sobre el versículo 1, que habla sobre los 480 años. Yo investigando encontré varias relaciones numéricas, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Sí, sí, varias relaciones numéricas, ¿no? Por ejemplo, encontré que eran 12 generaciones de 40 años. Se relacionó también con los doce tribus de Israel, con los 12 apóstoles, con las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Pero en sí es un tiempo largo, ¿no? Y vemos que el Padre ha preparado todo en este tiempo, generación tras generación, para que llegue el momento exacto en que su casa, ¿no? El templo comienza a ser construido. Y esto nos muestra, hermanos, que la presencia del Padre no se establece de forma apresurada, ¿no? Sino que cuando ya hay una madurez espiritual, ¿no? Hay un orden y también una obediencia, ¿no? Y todo eso entiendo yo que lo vio en el pueblo a través de todos estos años, porque también entiendo que él no se inició a construir el pueblo de un momento a otro, sino que es porque el Padre vio algo. Y también nos muestra dos cosas, ¿no? Muy importantes, ¿no? Que también hemos estudiado anteriormente: la salida de Egipto y, bueno, la propia construcción del templo, ¿no? Y ¿no? que también es el nuestro, ¿no? De la esclavitud al desierto, donde uno se forma y pruebas y buscamos dependencia de Yahweh, pasamos al reino y hasta buscar la presencia divina, ¿no? En adoración, en comunión y hasta el templo. Este creo yo que es el viaje de cada creyente, ¿no? Y que debe realizar. No solo salir de Egipto, ¿no? Sino caminar hacia la presencia del Padre. Y hay que tener en cuenta que la libertad no es el fin. ¿Me escuchan? Bueno, sí, el hermano. fin es el fin, digamos, es la relación con el Padre, ¿no? El morar en su presencia. Entonces, hermanos, no basta con recordar que hemos sido liberados del mundo, ¿no? El propósito de nuestra libertad es llegar a ser una casa para Yahweh, un lugar donde Él pueda habitar. Y eso requiere tiempo, requiere santificación y requiere obediencia también, ¿no? Y bueno, hermano, eso es lo que quería agregar, sino que se me había quedado y como le comenté, la conexión acá no es muy buena. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Sí, recordemos que el Templo de Salomón comenzó a construirse en el año 958 antes del Mesías. Y recordemos que también fueron 7 años, o sea, 7 días. Cuando comenzamos a investigar todo eso, hermano, nos lleva hacia dónde? Hacia los tiempos finales, como dice Isaías 2:2 en adelante, que el templo va a ser para el tiempo final. Por eso es que la pregunta es que tenemos que cuidar nuestro templo, porque dentro de usted y dentro de mí vive la presencia del Eterno, hermanos. Y por eso es que Él nos manda que seamos luces, que seamos luz en medio de las tinieblas. Recuerde que en cada uno de nosotros está dibujada la menorá, en lo más alto que tenemos. Y Jerusalén es subir, no es bajar. La menorá está en nuestro rostro. Y entonces por eso es que la tenemos en lo más alto. Y cada uno de nosotros somos enviados a hacer luz, luz a las naciones. Así que mis hermanos, se les agradece por sus comentarios, que el Eterno les bendiga, les guarde y sobre todo que derrame sobre ustedes sabiduría, entendimiento y conocimiento espiritual y que aumente nuestra emuná día tras día en su infinita piedad. Así que vamos a orar
para darle gracias al Padre por este momento en el cual hemos estado juntos aquí, hermanos, en armonía. Oremos, hermanos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito, glorificado, exaltado y reverenciado es usted. Yud Hei Bat Hei, nuestro Elohe, Rey soberano del universo, Elohe de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohe y Padre eterno. En esta hora, mi Rey amado, agradecido estamos con usted, mi Rey, por las grandes y maravillosas cosas que usted ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Rey amado, por su palabra, la cual hemos estudiado, su palabra que es viva y es eficaz. Hable a nuestra vida y nosotros podamos caminar conforme a sus mandamientos, estatutos y decretos. Padre eterno, agradecemos a usted, mi Rey amado, por lo que usted nos ha mostrado esta noche. Quizá no nos pudimos explicar bien, Padre, pero de lo que usted nos ha puesto, nosotros hemos hablado, mi Rey amado, y que sea de edificación para otras personas. Agradecemos a usted, mi Rey amado, por cada uno de mis hermanos que estuvimos presentes, así como los que no se hicieron presentes. Oh, mi Rey amado, agradecemos a usted, mi Rey, y que sea su palabra, mi Rey amado, en nuestras vidas espirituales, para que nosotros podamos caminar, Padre, día tras día, buscando la santidad por medio de su palabra. Gracias, mi Rey amado, por este momento en el cual estuvimos juntos, mis hermanos y yo, estudiando su palabra. Así como usted, mi Rey amado, escogió a esos varones y los llenó de su santo y bendito Ruach HaKodesh. Asimismo, usted en este tiempo, Padre, nos está llamando a nosotros y nos está llenando de su espíritu, mi Rey amado, y nos está dando mandamientos, estatutos y decretos para que usted pueda vivir en medio de nosotros. Ayúdenos, mi Rey amado, a buscar la santidad día tras día, para que en aquel día nosotros podamos verle como dice su palabra. Padre eterno, pero nosotros necesitamos de su presencia, nosotros necesitamos de su pronto auxilio, mi Rey amado, porque ¿a dónde podemos ir si solamente es usted quien tiene palabras de vida eterna? Oh Padre eterno, ayúdenos a que su Torá sea puesta en nuestra mente y escrita en nuestros corazones, Padre. Por favor, se lo pedimos y se lo suplicamos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias le damos por este momento, un momento, mi Rey amado, que nosotros estudiamos su palabra, Padre eterno. Y cuando nosotros estudiamos su palabra, nosotros nos elevamos, mi Rey amado, por el conocimiento suyo que está plasmado en la palabra. A nosotros nos alienta y porque son palabras de vida eterna. Ahora que vamos a dormir, mi Rey amado, en Shalom nos vamos a acostar y en Shalom nos vamos a dormir y en Shalom nos vamos a levantar. Y si nos ponemos de pie porque usted así lo ha permitido en su infinita voluntad, Padre. Y si eso pasa es para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre. Por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel, quien merece toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia, cántico, loor por toda la eternidad. Amén, amén y amén. Amén, amén. Amén, amén. Buen estudio, pastor. Shalom, hermanitos. Que descanse, Shalom, Arielo, Quique. Shalom, Carlito. hermanos. Shalom, hermanos. Ya se durmió ya Ruth. Shalom, Nada, Ruth. Descansen. Ahí Shalom, está. Ruth. Ahí está. Estaba escuchando nomás. y era un paciente diabético. Pensé que venía por uñero, pero al final estaba para limpieza. Y bueno, pero lo importante es que he escuchado. Ponle cero.